Pues acá estamos a recibir la presencia del futuro presidente de Colombia Humana, el doctor Gustavo Petro Urrego. La Colombia de la paz.
gana con Petro, presidente, gana una de las mujeres palmiranas. ¿Dónde están las mujeres? Una bulla de la gente de la tercera edad de mis cuchos, de mi papá, de mis amigos. Una bulla de la juventud palmirana. ¡Que se oiga fuerte! ¡Petro! 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 ¡Duro, duro, que se oiga! ¡Fuerte! ¡Enorme Petro! ¡Aquí está Petro, presidente! ¡Palmira! ¡La República de Colombia! ¡La Colombia cubana! ¡Gustavo Petro Uribe! ¡Viva la Colombia cubana! ¡Petro, presidente! ¡Que se haga la historia! ¡Que se haga la bulla! ¡Aquí está Gustavo! ¡Aquí está el que es! ¡Aquí está su futuro presidente! ¡Que se oiga fuerte, Palmira humana! ¡La juventud y toda la gente del pueblo! ¡Palmira, Plaza Roja! ¡Palmira, Plaza Palmirana hoy! ¡Colombia humana! ¡Petro, presidente! Municipios del Valle del Cauca, esperándolos de aquí. Aquí está el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro Uribe. Vamos a regalarle el coro con el que ensayamos ahora. Yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Petro es el presidente de quién? Gustavo, este público es tuyo. Gracias, Palmira. Esta manifestación en Palmira va a asustar a más de un corrupto en Colombia. Definitivamente lo que se está organizando en Colombia, la manifestación que llena plazas y plazas de multitudes, es una manifestación que va dividiendo la política colombiana en dos grandes sectores. Uno que esperamos sea la mayoría, uno que se conforma de las ciudadanías, que no se conforma de maquinarias, que no se conforma de política tradicional, que no se conforma ni de odios ni de venganzas. La ciudadanía colombiana, la ciudadanía decente de Colombia. Y otro que es el partido de la corrupción, que junta maquinarias, que aglutina senadores expertos en la compra del voto, en la compra de la dignidad de la gente, que aglutina expertos en robarse el erario, que aglutina líderes de la corrupción, que aglutina a quienes han sido los privilegiados de un poder, hijos del dinero fácil, hijos de la vida fácil, hijos de los privilegios, los que han mantenido el poder en Colombia en los últimos 2 siglos, herederos ellos del feudalismo español, de la esclavitud que trajeron los españoles. Hoy es un tiempo de cambios. Hoy es un tiempo
de transformaciones. Hoy es el tiempo de partir las aguas de la historia de Colombia. Hoy hace 28 años alguien también quiso hacer lo mismo. Alguien cuya sangre, cuya vida estaba muy ligada al Valle del Cauca, a sus montañas, a sus tierras fértiles, a su gente. Carlos Pizarro, candidato presidencial de Colombia. Pizarro vive en Petro, presidente. Pizarro vive en Petro, presidente. Pizarro vive en Petro, presidente. Hace 28 años asesinaron a quien dirigía el movimiento 19 de abril, cuando pretendía, y quizás lo iba a hacer, ganar las elecciones presidenciales para cambiar la historia de Colombia. Como él, al cual aquí en Palmira, en esta plaza atiborrada que asusta a los corruptos, le rendimos un homenaje de vida, un homenaje de gente sencilla. Un homenaje de la gente que siempre supo estar a nuestro lado, acompañándonos, cobijándonos de los peligros, guardándonos en esa cadena de afectos del que Weidmann hablara, una cadena de afectos que se construye a partir de las pasiones, a partir de las energías que los corazones despiden cuando se juntan, cuando se vuelven solidarios, cuando se vuelven nudos concomitantes que van tejiendo la historia de este país, los cambios verdaderos de la historia. Rendirle un homenaje de la gente sencilla y decente de Colombia, que supo valorarlo no solo como el comandante en la clandestinidad rebelde, sino como el digno ciudadano que sabía que la única heredad que teníamos que dejarle a la gente era la ilusión, la posibilidad real de la paz en Colombia. Al asesinar a Pizarro, recordaban los asesinatos hacia la gente grande que ha querido liderar la sociedad colombiana. Gente pequeña, gente untada de cocaína y de sangre, gente sin ideas que han gobernado a este país desde la incapacidad, pero sí desde los privilegios, han decidido una y otra vez, de manera concomitante en la historia de Colombia, asesinar a sus grandes líderes, a sus grandes lideresas. Claro que mataron a Pizarro, pero antes habían asesinado a Jaramillo, a Pardo, a Leán, a Galán, el liberal grande. Habían asesinado a los líderes de la izquierda grande, habían asesinado al conservador grande, a Álvaro Gómez Hurtado, que ya denunciaba en el año 90, en el año 91, que Colombia estaba bajo una dictadura, que lo que aquí existía no era una democracia, que lo que aquí existía era un régimen de la corrupción, y le pedía a la sociedad colombiana constituir un acuerdo sobre lo fundamental para realizar los pactos que nos llevaran a una sociedad democrática y en paz. A Álvaro Gómez lo asesinaron, y antes de Álvaro Gómez habían asesinado a Galán, el liberal grande, y antes de Galán a Gaitán, el liberal grande, que decía que la paz solo se podía construir a partir de la justicia, que pedía la reconstrucción moral de la república, que pedía
superar las divisiones del pueblo, porque decía que el hambre liberal era igual que el hambre conservadora y que los jerarcas liberales eran iguales que los jerarcas conservadores, que ambos se juntaban a tomar whisky, a abrazarse en los clubes privados de Bogotá, mientras ordenaban a sus huestes a matarse entre sí. Y lo asesinaron por decir eso. Y antes de Gaitán el Grande, Rafael Uribe, el liberal grande, que planteaba que era necesaria una sociedad justa. Y así sucesivamente, lo que hemos visto es cómo se han extinguido a partir de la violencia, de coletazos, de la muerte desatada desde las alturas del poder por gente pequeña e incapaz, cómo han cercenado los liderazgos de la sociedad colombiana. Y no solamente los liderazgos de la sociedad, sino que han extinguido incluso a la misma sociedad colombiana bajo la férula del terror, bajo la férula del miedo, bajo la férula de la capacidad de extinguir grandes componentes de su población. Una historia del poder que está vinculada a la incapacidad, a la pequeñez, pero también al asesinato. Un poder político en Colombia heredero del feudalismo español, al que no quiso realmente erradicar, heredero del esclavismo español, que en la forma de discriminación y exclusión de la población negra e indígena de Colombia no quiso tampoco eliminar, herederos de las mayores barbaries de la humanidad, aquella que trajo a millones de personas del África para ser conducida a la esclavitud negra en lo que entonces no se llamaba Colombia, la América, herederos del feudalismo español que condujo a los indígenas a un genocidio verdadero, herederos del privilegio, herederos de la vida fácil, una clase política que hoy está degradada en la corrupción, en sus articulaciones con el narcotráfico, degradada en su incapacidad de saber, en su incapacidad para gobernar. Un poder político se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. ¡Viva la Colombia humana! ¡Petro presidente! Ese poder político hoy incapaz, cuyos hijos al final son Duque y Germán Vargas Lleras, nietos. Ese poder político colombiano condujo a la sociedad colombiana al estado actual. La tercera sociedad más desigual del planeta Tierra. Una de las desigualdades sociales más bárbaras por la distancia enorme en riquezas, en patrimonios, en ingresos entre el sector más rico y el sector con mayores carencias, la mayoría del pueblo colombiano. Una desigualdad social que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta Tierra, que no se encuentra en el África pobre, que no se encuentra en la milenaria y multitudinaria Asia, que no se encuentra en la rica Europa, ni en la rica Norteamérica, que incluso no se encuentra en América Latina. Una desigualdad social abismal y salvaje que nos ha conducido a ser la sociedad más violenta.
Miren el índice de homicidios de Palmira. Miren el de Cali. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que nos estamos matando los unos a los otros. Que esa violencia que nos ha conducido quizás a ser una de las sociedades más violentas del mundo es el producto de la desigualdad social. Nos ha conducido a la ignorancia académica. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. El 60% de la población toda de Colombia no terminó el bachillerato. Nos han quitado la educación y el saber, porque la desigualdad social no sería admitida por ninguna sociedad en el mundo si esta sociedad tuviera el conocimiento de la historia, tuviera los saberes de la matemática. Bienvenida a Palmira Humana, Aida Abella. Un aplauso a la mujer. ¿Dónde está la mujer palmirana? Para Aida Abella. Gracias, Aida, por tu presencia. Y ahí viene nuestra otra senadora, Gloria Flores. Senadoras mujeres que elegimos en la lista de la decencia. Gloria Flores, bienvenida también a Palmira. Ya está con nosotros, ya se acerca Gloria Flores. Bueno. Se vive, se siente. Petro, presidente. Se vive, se siente. Petro, presidente. Bienvenida, Gloria. La desigualdad social de Colombia nos produjo la sociedad más violenta, la sociedad más ignorante desde el punto de vista académico, la sociedad de la corrupción. La desigualdad social nos está destruyendo como sociedad, nos está aniquilando como nación. No es posible un pacto de convivencia, no es posible la paz, no es posible la economía rica en saber del siglo XXI. No es posible construir la riqueza a partir del trabajo. No es posible construir una democracia equitativa, justa. No es posible construir un mejor vivir para la mayoría de la gente si nos mantenemos en esta desigualdad social bárbara y salvaje. El almendrón de los problemas contemporáneos de la sociedad colombiana es la inequidad, es la desigualdad, es la injusticia social. Razón tenían aquellas voces antiguas de los grandes asesinados cuando le advertían a la sociedad colombiana de los posibles destinos que nos podían llevar a la barbarie. Claro que razón tenía el liberal grande Rafael Uribe Uribe cuando cruzaba los campos de batalla a caballo tratando de detener la Constitución de la Regeneración de 1886. Rafael Uribe Uribe le pedía al pueblo colombiano que no dejaran destruir la idea de la democracia, la idea de la libertad. Le decía al pueblo colombiano en su rebeldía única que no era posible construir un Estado autoritario, un país donde la seguridad se llamara muerte, porque nos conduciría a destruirnos en guerras civiles interminables. Rafael Uribe Uribe murió solo como el único senador de la República de estirpe liberal, luchando contra la Constitución de 1886 en su idea central, el autoritarismo, la dictadura, la falta de derechos y libertades de la gente en Colombia. Lo mataron a hachazos saliendo del Capitolio. Y después su bandera justiciera la recogió otro grande liberal, un presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. Y le enseñó algo a la sociedad colombiana.
que no era posible industrializar a Colombia a través de un pacto entre empresarios y trabajadores al estilo que él ya veía en Norteamérica y en la Europa, que no era posible una modernización del país sin superar el feudalismo que acogía y nos estrangulaba las tierras fértiles, productivas, en manos de grandes latifundistas improductivos. Alfonso López Pumarejo nos enseñó que había que gravar con altos impuestos las grandes propiedades de tierra fértil improductiva para poder hacer productivo el campo, y al hacer productivo el campo poder industrializar el país y modernizarlo bajo las formas de una democracia liberal. Al presidente López Pumarejo, liberal grande, le pusieron un kepis en el escritorio y le dijeron: se va o se va. Y Alfonso López Pumarejo abandonó la revolución en marcha. Y la recogió otro liberal grande, el liberal Gaitán. Y Gaitán, al recoger las banderas de López Pumarejo y decirle al pueblo colombiano: ojo, que nos van a dividir, ojo, que me dicen comunista, decía Gaitán, y no lo soy. Solo pretendo la reconstrucción moral de la república y la construcción de una democracia de seres libres e iguales, de un pueblo que sea capaz de volverse actor colectivo de la historia, de un pueblo que insurja para decirle a la oligarquía, decía él: los dueños de Colombia no son ustedes, oligarcas, los dueños de Colombia somos nosotros, el pueblo, la gente del común, la gente sencilla. Con Petro, presidente, gana la gente. Con Petro, presidente, gana. Alfonso López Pumarejo, huido del país, y Gaitán, como Rafael Uribe Uribe, habían dicho que esa constitución del 86, vetusta ya para la época, no podía, a través de su autoritarismo, de su idea de pensar que los pueblos se manejan como rebaños, de su intención de eliminar los derechos y las libertades de la gente, no podía conducirnos a la paz. Fue Gaitán el que hizo una enorme manifestación que llamó del silencio. Ya en ese entonces él percibía que la violencia iba a acabar con la sociedad, que se iba a adueñar de todos los rincones de la patria. En esa marcha del silencio, Gaitán le pedía al gobierno conservador, imbuido en las ideas de Franco, de Mussolini y de Hitler, que frenara la barbarie, que frenara el fascismo que avanzaba en el Estado sobre la sociedad colombiana. Le pedía el derecho de existir de los liberales, le pedía el derecho de existir de la diferencia de las personas y de los pensamientos diferentes. Y la respuesta fue su propio asesinato. La respuesta fue, a partir de allí, 60 años de violencia permanente que hoy llegan a nuestros días. La respuesta fue que en 2 siglos de historia colombiana ninguna generación de jóvenes ha podido conocer en su existencia la verdadera paz. La respuesta ha sido que las estirpes de Colombia, como decía Gabriel García Márquez, han vivido ya hoy 2 siglos, 200 años de soledad. Desde el poder político no solo asesinaban a esos grandes,
que trazaban unas ideas que hubieran permitido en Colombia construir democracia, dignidad, justicia y libertad. Todos lucharon contra esa constitución conservadora, no por el partido, sino por su espíritu. Esa constitución que trataba de llevarnos hacia el atraso, hacia la premodernidad, hacia el feudalismo. Y miren ustedes cómo la historia trae sus paradojas. Le correspondió una generación de jóvenes que combatieron, sí, una generación de jóvenes que le propuso allá en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado a esta sociedad, le propuso construir una democracia. Recogía quizás las voces antiguas, las voces de esos grandes liberales, y le propuso a Colombia una construcción democrática para tener la paz. Uno de ellos, su fundador, Feynman, decía que la paz no es más que justicia social, que la única manera real de acabar esas décadas de violencia, esos 2 siglos que hoy se completan de guerras sucesivas, de venganzas y de odios, no podía ser más que a través de la justicia social en Colombia, de la justicia en general. Pizarro vive en Petro. Reconocía esa generación, amada por su pueblo, la verdad sea dicha, que había que acabar el estado de sitio, que había que acabar la dictadura del Frente Nacional y que había que mandar a la caneca de la basura la vetusta y feudal y autoritaria Constitución de 1886. Y le propuso a los colombianos dialogar antes de que Álvaro Gómez Hurtado hablara del acuerdo sobre lo fundamental. Jaime Feynman hablaba del diálogo nacional, el gran sancocho del país. La mezcla de diversidades, la mezcla de esta riqueza que el Papa Francisco nos dijo es la verdadera riqueza de la sociedad colombiana, su propia diversidad multicolor. ¿Cómo lograr en esa diversidad un diálogo entre diferentes? ¿Y cómo ese diálogo entre diferentes puede en realidad construir una democracia y por tanto la justicia y por tanto la paz? Feynman se metió a esa aventura y murió en ella, pero dejó el mensaje. El mensaje no es el autoritarismo, el mensaje no es ir hacia atrás, el mensaje es ir hacia adelante, ir hacia la modernidad. Y la modernidad no se puede construir sino a partir de los valores de la democracia, de los valores de la libertad. Y nos tocó a nosotros, y hay que reivindicarlo así, al dejar las armas de la rebeldía, al dejar nuestras clandestinidades que hoy nos critican. No, es que Petro es un asesino, jamás maté a nadie. No, es que Petro es un criminal porque fue del M-19. El M-19 no fue una fuerza criminal. Escúchenlo en todos los rincones del país. El M-19 fue una fuerza revolucionaria para acabar con la Constitución del 86 y generar en Colombia las bases sólidas de una democracia en la Constitución que hicimos. Pizarro vive en Petro, presidente. La Constitución de 1991. Ese acuerdo de paz no tenía el sentido de volver a quienes habíamos luchado en la rebeldía privilegiados. No pedimos curules para nosotros, no pedimos ninguna ventaja, no pedimos que nos regalaran nada, no pedimos limosna, pedimos que hubiera democracia en Colombia.
Y por eso también asesinaron al comandante Carlos Pizarro. Y de su muerte surgió la fuerza de la sociedad. Los jóvenes que se levantaron, jóvenes que decían: nosotros no queremos ser la nueva generación de la violencia y de la guerra. De la sociedad colombiana, después de ver morir consecutivamente a sus candidatos presidenciales los mejores, a Galán, a Jaramillo de la Unión Patriótica, que con él 5.000 muertes de la Unión Patriótica, un genocidio político sobre un partido solo porque pensaba diferente, a Jaime Pardo Leal y después a Carlos Pizarro. La muerte de Pizarro, hoy hace 28 años, generó la fuerza que permitió que un sector de vanguardia de la sociedad colombiana, de millones de personas, decidieran poner fin al estado de sitio, poner fin al Frente Nacional, poner fin a la Constitución de 1886, que no hablaba de libertades, que no hablaba de derechos, que solo hablaba de autoridades y autoritarismo, que era la Constitución del atraso. Y ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Palmira y del Valle del Cauca, con su voto nos hicieron mayoría en la Asamblea Nacional de 1991. La historia de Colombia vio un hecho del cual no quieren hablar ni escribir. Los que eran los guerrilleros de la democracia se convirtieron en los constituyentes del 91 por mayoría, y la Constitución de 1991, la herencia que deja el movimiento 19 de abril y muchas otras fuerzas políticas, entre esas Aida, la tuya, la de la Unión Patriótica. Tú fuiste constituyente. Nuestra constituyente, Aida Abella, Entre es esas, un honor para nuestro los país. mejores quizás del liberalismo que quedaban: Álvaro Gómez Hurtado, antes de ser asesinado, presidente también, con Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, el liberal, de una constituyente que le dijo a los colombianos otro mensaje histórico: vamos a construir un Estado social de derecho. Y un Estado social de derecho es un Estado de libertades públicas. Es un Estado donde la palabra dictadura se va de la historia. Es un Estado en donde la palabra estado de sitio, que me llevó a mí personalmente a la tortura y a las cárceles siendo joven, a los 25 años de edad, por decreto de estado de sitio, simplemente porque no era un liberal ni un conservador, simplemente porque quería un cambio de la historia de Colombia. Mandamos al pasado el estado de sitio y generamos en esa Constitución un discurso, una bandera, un horizonte, como el horizonte que configuran los últimos que están allá atrás en esta gran manifestación en Palmira. Un horizonte, algo por qué luchar, un proyecto democrático, un país donde la justicia y la libertad sean posibles. Contemplo, presidente, para la gente. De la justicia social de la que hablara Gaitán y el general Rafael Uribe Uribe, hasta Weimar, el Samario. De la justicia social pasamos al Estado social de derecho de la Constitución del 91. Significa lo mismo, es el mismo concepto. Son las luchas populares de Colombia durante más de un siglo. Son las voces antiguas de los grandes y de los pueblos. Son las voces antiguas de las resistencias negras e indígenas
Son las voces antiguas de los rebeldes de la democracia que nunca se han dejado silenciar, que como una carrera griega de las Olimpiadas van posta tras posta corriendo y antes de caer asesinados van entregando un testimonio, momento histórico a momento histórico, de Rafael Uribe Uribe a Gaitán, de Gaitán a Beiman, de Beiman a Pizarro, de Pizarro a nosotros. Ahora lo tenemos nosotros. Un testimonio y una lucha de siglos, una posibilidad de volver realidad el cambio de la historia de Colombia. Y vamos a asumir el compromiso, vamos a coger el testimonio. Aquí vivos, no nos dejamos matar, vamos a volver realidad la idea y el mensaje de esos grandes, de Jaramillo, de Pardo, de Pizarro, de Gaitán, de López Pumarejo, del general Rafael Uribe Uribe, más atrás de los grandes de Colombia, del general Melo, del general Sucre, de Simón Bolívar, el libertador. Hablar de Simón Bolívar suena hoy extraño. Se arrepiente uno de pronunciar la palabra, porque aquí las fuerzas del atraso nos dirían que si hablamos de Bolívar somos castrochavistas. Con Petro, presidente, gana la gente. Pero a Bolívar no lo podemos silenciar. Bolívar, para poder destruir el imperio colonial español, tuvo que juntar un ejército, y para hacer un ejército en Colombia que no fueran los guerrilleros de élite que tenía Santander, tenía que juntar a los negros, a los indígenas, al pueblo sin camisa, a los sin zapatos, a lo que llaman hoy las oligarquías colombianas los chusmeros, los guaches, el pueblo. Bolívar nos enseñó que lo único, por favor, ¿quién está hablando por la misma frecuencia? Bolívar nos enseñó, con el perdón de Dios, Bolívar nos enseñó que la única manera de cambiar la historia en una sociedad es si la sociedad quiere cambiarla. No hay salvadores, no hay mesías, no hay personas que puedan hacer individualmente un cambio de la historia. Las ideas solo se pueden volver realidad histórica si las cruzan y se las apropian las fuerzas de los pueblos. Henos aquí entonces, tenemos una responsabilidad enorme. Somos herederos, no de cosas, no de tierras como Uribe, no somos herederos de haciendas, no somos herederos de riquezas. Nuestro apellido no es Cabal, la Vallecaucana, no es Laforí, el cesarense. Nuestros apellidos no repiten el apellido de presidentes en nuestros padres o en nuestros abuelos o bisabuelos. Nosotros no somos hijos de la vida fácil como Duque, que puede arruinar su propio doctorado en Harvard solo porque le dio pereza de ir a estudiar en Boston y cambió el doctorado por un cursillo de 3 días por internet desde la cama de su hogar. No somos hijos de la vida fácil, no somos hijos del privilegio. Álvaro Uribe Vélez proponía una comparación, sus zapatos con los míos. Los míos están llenos
del polvo de las carreteras y de los caminos de la patria. Pero la comparación verdadera debería ser en términos de hectáreas de tierra. Álvaro Gómez Hurtado es propietario de miles y decenas de miles de hectáreas de tierra que, siendo fértil, no las hace producir comida. Es un latifundista improductivo de Colombia. Petro no tiene ni un metro cuadrado en ninguna hacienda del país. Álvaro Uribe Vélez pone su candidato que nadie conoce, ni siquiera fue elegido por sus propios votos senador de la República. Solo tiene votos porque lo dice Uribe. No tiene alma propia, no tiene una lucha propia. Por eso decidió no hacer el magíster en la Universidad de Harvard. Vaya y pregúntenle ustedes a cualquier muchacho o muchacha de Palmira si recibiera el privilegio de tener una beca para estudiar un doctorado en Harvard, si iba a quedarse acostada en su cama haciendo un cursillo por internet. Ningún joven colombiano desaprovecharía esa oportunidad, así le tocara tomar tinto todos los días sin más. Haría ese curso, así le tocara traducir las palabras del inglés toda la noche, así le tocara sufrir sin abrigo los fríos de Boston y de Cambridge. Se iría ya a estudiar para poder volver aquí a la casa de su mamá con el título en la mano y decirle: mamá, mamacita, mamita, soy doctor de Harvard y estos conocimientos van a ir para la comunidad que me dio vivir, para mi familia, para mi sociedad vallecaucana, para mí mismo, porque me da dignidad y orgullo haber estudiado en la mejor universidad del mundo. Pero eso no pasó por la mente de Iván Duque. De la vida fácil no salen esos sacrificios. Ellos no conocen qué es coger un asadón y sentir la dureza de la madera y la astilla clavando la piel de la mano cuando se abre un surco en el campo. Ellos no conocen de lo que sufre una madre sola cuando todos los días sale a vender yuca o papa frita o chocorramos o colombinas para poder hacer sobrevivir y entregarle la educación, el vestir a sus hijos. Ellos quizás lo único que saben decir es que hay que ordenarle a la policía para que esa señora vendedora ambulante abandone de inmediato la calle, porque la calle, según ellos, se ve fea si la señora está luchando y trabajando por sobrevivir. Ellos de la vida fácil no pueden gobernar a Colombia. Miren esa diferencia. Mientras ellos van exponiendo sus linajes hacia atrás, no es que mi abuelo fue presidente, no es que mi bisabuelo fue el alcalde de Bogotá y echó a la novia de Simón Bolívar, el alcalde Restrepo, que era familiar después de su descendiente Carlos Lleras de Restrepo, que es hoy el abuelo del actual candidato presidencial Vargas Lleras. Los mismos linajes, los mismos procederes, la misma falta de visión del futuro, los mismos que nos quieren condenar a la desigualdad social y a la violencia. La comparación debería hacerse, por tanto, en hectáreas de tierra, es válida. La señora Claudia Gurizati, que no quiere que hable de Ardila Lule y su finca en Cauca, en el Valle, bien podría hacer una comparación en su canal de televisión. ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene Álvaro Uribe Vélez y sus hijitos? ¿Y cuántas hectáreas de tierra tiene el candidato presidencial Petro? Él decenas de miles,
productivas. Petro, cero. El representante del mega narcolatifundio en Colombia. Petro, representante de las fuerzas que trabajan y se esfuerzan todos los días. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver entonces con las ideas políticas del mega narcolatifundio. No pueden surgir las ideas de la libertad, de la democracia. Del mega narcolatifundio no pueden surgir las ideas de la modernidad, de una nación moderna para el siglo XXI. De las ideas del mega narcolatifundio no puede surgir sino esto que aquí hemos narrado como parte de la historia de Colombia: el retroceso a la Constitución autoritaria de 1886. Por eso Iván Duque propone cerrar las cortes, no solo para hacer trizas el acuerdo de paz con la FARC a través de la Justicia Especial para la Paz, que es una corte de la justicia en Colombia, no solo para impedir que los paramilitares y los militares y los funcionarios públicos que incurrieron en delitos de lesa humanidad en la guerra en Colombia para lograr su libertad entreguen la verdad a la sociedad colombiana. Lo que no ha podido hacer el coronel Plazas Vega, decir qué pasó en el Palacio de Justicia. Lo que no ha podido decir el general Rito Alejo del Río, decir cómo se construyó el paramilitarismo y bajo qué órdenes se hicieron los genocidios del pueblo del Urabá y bajo qué órdenes se hizo la masacre de Piripán. Con una Colombia humana y decente. Que la decencia supone que se puede construir una democracia, y saben que si esa verdad aparece, pierden el poder. Por eso quieren cerrar las cortes. Quieren cerrar las cortes para acabar la acción de tutela en la Corte Constitucional. Porque saben que al acabar la Corte Constitucional y la tutela, la gente no tendría un mecanismo concreto con que defender sus derechos fundamentales y colectivos. Los derechos que generó la Constitución de 1991, hecha por la diversidad política de Colombia y hecha mayoritariamente por el movimiento 19 de abril, mi movimiento. No, ellos quieren ir hacia atrás, contra lo cual luchaba el general Uribe el bueno. Hay un Uribe el bueno, hay un Uribe el malo. El Uribe el bueno luchaba contra esa Constitución. Quieren volver a ella. Y hay que reconocerle a Uribe y a Duque que solo quieren retroceder siglo y medio. Porque si se tratase de Ordóñez, su aliado, él quiere retroceder 5 siglos hasta llevarnos al concilio de Trento de la Iglesia, que ordenó la Santa Inquisición, que ordenó quemar libros y que ordenó quemar seres humanos. Vaya aliado el que tiene. El catolicismo supo superar esa época de atraso y oscurantismo. Reconoció a través de los papas modernos y del Papa Francisco que la Iglesia había ordenado quemar mujeres solo porque pensaban, que la Iglesia había ordenado torturar gente solo porque querían ser librepensadores, y que de eso había que pedir perdón, y pidieron perdón. Y sin embargo aquí las fuerzas políticas del atraso, las de Duque y Uribe, tienen un aliado que no acepta ese perdón y que cree que es justo y necesario quemar los libros en las hogueras, y desconoce la frase del filósofo alemán que decía: el que quema libros en las hogueras
termina quemando los seres humanos en las hogueras. Nos van a poner a Ordóñez de fiscal general de la nación si gana el señor Iván Duque. Nos van a tener que decir entonces que desde el gobierno un presidente dice que el embarazo adolescente es producto de la vagancia de la mujer y que entonces la niña adolescente tiene que trabajar. Nos vamos a dejar gobernar de un señor que con ideas que le meten porque no las tiene propias, dice que hay que cerrar las cortes y que por tanto hay que acabar la acción de tutela, la protección de las libertades y los derechos y la posibilidad de que a partir de la verdad en la justicia especial para la paz pueda aparecer la reconciliación. Vamos a dejar condenar otra vez a la continuidad de estos 2 siglos de soledad, 200 años de soledad de la violencia en Colombia. ¿O vamos a ir hacia adelante? Claro que un representante de los meganarcolatifundios, de los meganarcoterratenientes, no podía proponer la modernidad, la libertad o la democracia. Ellos solo pueden proponer la autoridad ilegítima, la dictadura, la sociedad sin derechos y libertades, el atraso mental, la ignorancia académica. Son ellos representantes de esa clase política que en 2 siglos nos ha expropiado las condiciones para poder trabajar, las condiciones para poder construir riqueza como sociedad, las condiciones para poder disminuir la desigualdad social. Son ellos los que a partir del odio, del terror, de la sierra eléctrica, de los ejércitos privados del narcotráfico, le quitaron a millones de campesinos sus tierras. Los expropiaron. Son ellos los expropiadores, no es Petro. Los verdaderos expropiadores de Colombia son los que expropiaron a la gente sus condiciones para poder trabajar. Se quedaron con las tierras fértiles de Colombia y la mayoría de esas tierras no producen nada encima de ellas. Condenan al pueblo campesino a la soledad, a la tristeza, al terror. ¿Qué puede pensar un hombre campesino que ha visto el genocidio en su vereda, huyendo con su familia y sus hijitas, a las que crió, a las que vio nacer, a las que le enseñó el surco y cómo surge el germen de la vida, de la tierra, de las flores? Y le comparó a su hijita con la flor que ve en su cultivo. ¿Qué puede pensar si tuvo que abandonarlo todo? Si le quemaron su rancho, si arrasaron sus surcos, si tuvo que venir a la gran ciudad, a Cali o a Bogotá, y allí sus hijitas tuvieron que ir, adolescentes, a vender sus cuerpos al sitio del genocidio, a la casa de la prostitución. La hijita que amaba, que vio nacer. ¿Qué piensa un hombre cuando ve eso? No puede sino ocurrirle en medio de su nostalgia, en medio de la parálisis del terror, ver lo que más ama conducido a la indignidad por virtud del poder que él creerá que es la vida del Señor que lo ordenó. ¿Qué puede pensar si no es la fractura misma de la existencia del corazón, la fractura misma de la vida humana en Colombia? Les expropiaron millones de hectáreas y los condenaron a ver a sus hijas correr hacia la casa de la prostitución. Por una Colombia humana decente, Petro, presidente. Con Petro presidente gana la gente. ¿Qué puede pensar el joven o la joven de Palmira
Cuando saliendo de su estudio del 11 en el colegio público, encuentra que no puede entrar a ninguna universidad, ni pública ni privada, porque le cobran, y lo que le cobran no lo tiene su familia para pagar la universidad. ¿Qué hace? Duque dice que el embarazo adolescente es porque el adolescente no trabaja. La adolescente en Colombia no debe trabajar. Esas son ideas de Ordóñez y del Concilio de Trento. La adolescente en Colombia debe estudiar. Es su derecho, no es ni siquiera su deber, es su derecho como cualquier joven de Colombia, hombre o mujer. ¿Cuál es su sitio? ¿Cuál es el sitio de la juventud colombiana si no es el saber? Pero no, a la mayoría de los jóvenes de Palmira les cierran la puerta de la universidad y no tienen otro destino que intentar, en el caso de la mujer, fundar un matrimonio, a ver si el hogar es un camino de vida válido. Jovencísima se vuelve madre, cabeza de familia, porque el joven tampoco tiene un destino y entonces lo que ve y piensa fácilmente es escapar y no responsabilizarse de su hijo. Es la falta de oportunidades a la juventud lo que lleva a la muchacha al embarazo, o lo que lleva al muchacho a ser miembro del ejército privado del narcotráfico, a matar a otro joven. Nos expropiaron estos incapaces del saber durante 2 siglos. Por eso es que el 90% de la población rural no terminó la primaria en Colombia, y por eso es que el 60% de la población total de Colombia no terminó el bachillerato. De 900.000 niños que entran al colegio, solo ingresan a la universidad 170.000 y solo salen 70.000 con un título profesional. Una inmensa pirámide de la exclusión del saber. Una inmensa pirámide que muestra que el sistema de educación en Colombia es el peor del mundo. No por los profesores, no por los estudiantes, ellos no tienen la culpa. Es el peor del mundo por el poder político que le expropió los recursos. Claro que en RCN me gustaría que sacaran en las noticias quién hizo la reforma a la Constitución del 91 que le quitó los recursos públicos a la educación pública de Colombia, que nos expropió el saber y la educación. Expropiadores. Claro que RCN debería decir quiénes fueron los que expropiaron el saber de los colombianos. Fue Andrés Pastrana, el padrino de Iván Duque. En su primera reforma a la Constitución del 91 le pareció que eran demasiados recursos los que se podían generar para la educación si se aplicaba el artículo que puso el movimiento 19 de abril allí, que decía que los ingresos de la educación crecerían más que proporcionalmente que los ingresos corrientes del país. Algo que cualquier padre de familia responsable hace cuando tiene su salario. Si su salario crece, lo que debe destinar es en mayor proporción los dineros para educar a sus hijos. Eso que haría un padre o una madre responsable es lo que escribimos en la Constitución del 91. Si los ingresos del Estado crecen, debe destinarse una proporción mayor a la educación pública de la sociedad colombiana. Y lo quitó Andrés Pastrana, el padrino de Iván Duque, para trasladarle los recursos a los dueños de los bancos, porque pobrecitos se estaban quebrando por haber creado un sistema de crédito usurero que le quitó las casas a la clase media colombiana a través del UPAC. Y después volvió permanente la reforma el señor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia.
porque decidió llevarse los recursos de la educación pública hacia la guerra, hacia los tanques, hacia los aviones y sus bombardeos, hacia los fusiles y las municiones que solo en Colombia matan colombianos y colombianas. La guerra en la cual ellos pueden vivir y tener el poder. La violencia sobre la cual ellos saben que pueden paralizar la energía vital de la sociedad y les permite seguir perpetuos en el poder. Llevar los recursos de la universidad al cuartel. ¿Será racional? ¿Será que un arma para que RCN y Caracol luego tomaran las imágenes para que, diciendo que eran los triunfos de la seguridad llamada democrática, medida a muertos, pudiera la sociedad colombiana entonces aplaudir al César, a la autoridad, al mega narcoterrateniente que le había traído a la seguridad a los colombianos y las colombianas para que pudieran ir a la finquita? Solo que la mayoría de los colombianos y las colombianas no tenemos finquita. Solo que no eran guerrilleros muertos, eran jóvenes inocentes de los barrios populares conducidos a la fuerza en el día anterior para hacer simplemente la foto de un periódico o la imagen de un canal de televisión. Solo que la seguridad democrática, a pesar de los vítores al César que mata, no puede ser muertos. Ninguna seguridad se puede construir llevando la juventud a la cárcel o llevando la juventud a la muerte. La seguridad de una sociedad depende de la vida. A Álvaro Uribe Vélez le tendríamos que decir a su candidato que habla por él las ideas de él y se viste como él y se pone las canas como él y los sombreros como él. El famoso él. Habría que decirle a él que la seguridad es cuidar los bebés de Colombia, que la seguridad consiste, si queremos una nación democrática y libre, en que los bebés entre 0 y 7 años de edad puedan tener el agua potable, esa misma que él les quitó por llevársela a sacar carbón en el Cerrejón. Que la seguridad en Colombia pasa primeramente y de manera permanente hacia adelante porque la primera infancia sea atendida integralmente con el amor de la familia, con la ayuda del Estado, con el médico profesional, con la profesional del cuidado de los niños y de las niñas, con convertir a la madre comunitaria en una empleada pública del Estado con sus prestaciones, educada profesionalmente para cuidar la niñez de Colombia. Que si la niñez de Colombia está desnutrida, se come el cerebro y al comerse el cerebro para sobrevivir pierde permanente e irreversiblemente su capacidad del pensar y de la inteligencia. Que si nuestra primera infancia tiene un 17% de desnutrición, estamos condenando a la nación colombiana dentro de 20 años al crimen, a la ignorancia, a la falta de capacidad para construir el amor y la riqueza en base del trabajo. Que el pueblo colombiano debería entender que la seguridad no consiste en cuántas orejas de liberales cortados como hace 60 años y que la seguridad no consiste en cuántos jóvenes van a la cárcel o en cuántos jóvenes se matan, sino que la seguridad consiste en cuidar integralmente a nuestros bebés, en el amor de esos bebés cuidados en el amor y la ciencia y el arte y el juego. No saldrán criminales, no saldrá el que mata a su propio hermano,
saldrán constructores de democracia, seres humanos capaces de defender su propia dignidad, sus derechos, su libertad. Y obvio que a eso no le gusta a Uribe, que a las fuerzas atrasadas de Iván Duque y de Ordóñez lo que quieren es tener un pueblo como rebaño, un pueblo sin derechos, un pueblo sin libertad, un pueblo sin dignidad al que puedan conducir de manera fácil mientras corruptamente se quedan con los dineros del Estado a la violencia y a la guerra permanente, hasta que nos atravesamos nosotros mismos, hasta que las voces antiguas y ancestrales se recogieron en la sociedad contemporánea de hoy.